En realidad eso no soluciona el problema porque esta no es una enfermedad de los genitales ni de las hormonas. Es una enfermedad que está en la cabeza de la persona, ¿no? O sea, en la mente de la persona. Seguimos hablando de la castración química. ¿Ustedes saben de qué se trata? Se les va a poner inyecciones, toman pastillas, cada cuánto tiempo. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo de estos monstruos? ¿Cuánto le costará al Estado? ¿Es fácil? ¿Funciona? Todo esto nosotros se lo vamos a preguntar a Alberto Tejada. Él es urólogo. Bienvenido, señor Tejada, a Exitosa Perú. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Encantado de saludarlos. Muchísimas gracias por atendernos y muy bienvenido. Entonces, vamos a tratar de explicarle a todos de qué se trata este proceso. ¿Cómo es? ¿Es mediante inyecciones? ¿Es un proceso que funciona? He leído un poquito y son muy pocos los países que lo utilizan. ¿Por qué? Así es. Bueno, en primer lugar, yo quisiera compartir la indignación generalizada que hay ante estos actos reprobables de todas maneras. Todos esperamos un castigo, todos esperamos la cadena perpetua, pero nos estamos concentrando solamente en lo forense. La leche derramada ya está, queremos un castigo, pero en realidad no es la solución, ¿no? Cuando uno pasan cosas como esa, a todo el mundo se le ocurre pena de muerte otra vez, que le castren a las personas, ni siquiera químicamente, que le corten realmente los testículos, que vendría a ser el acto de castración quirúrgica, pero en realidad eso no soluciona el problema porque esta no es una enfermedad de los genitales ni de las hormonas. Es una enfermedad que está en la cabeza de la persona, ¿no? O sea, en la mente de la persona. Recordemos que una erección peniana depende del estímulo nervioso que va a través de los nervios que llegan hacia el pene, donde se activan vasos circulatorios, y las hormonas son como que acompañantes en todo este proceso, ¿no? Evidentemente, el testículo tiene dos funciones: la de producir espermatozoides para la fertilidad y la de producir una hormona que se llama testosterona, de la cual depende en parte el deseo sexual, la energía y una serie de funciones esenciales para la vida del hombre. Cuando uno le da a una persona un medicamento que contrarresta la eficacia de esta hormona o la inhibe, ya sea progestágenos, que son anticonceptivos, estrógenos, que son hormonas femeninas, o antiandrógenos, que son antitestosterona, uno va a mitigar el efecto de esta hormona y con ello se consigue de que la persona tenga menos impulso sexual y con ello pueda bloquear el deseo de violar a alguien. Pero eso no es del todo cierto, porque daría la sensación de que una persona con hormonas normales o altas es un violador y una persona que tiene hormonas bajas no podría ser un violador. No, eso podría darse perfectamente. Por otra parte, usted puede a una persona anularla desde el punto de vista hormonal, pero alguien puede violar a alguien con un objeto. Uno puede generar violencia, no necesariamente con sus genitales. Pero el otro tema adicional es de que si es posible hacerlo, sí es posible. Hay 6 naciones en el mundo que la hacen sin éxito porque no han logrado erradicar la violencia sexual. Pero lo complicado para mí es la viabilidad. O sea, estos medicamentos tienen un costo y el sistema penitenciario, por todos es conocido, es deficitario, tiene problemas alimentarios, de salud, humanitarios inclusive. Invertir en estos presos o reclusos que ya están dentro de la cárcel un dinero que yo creo que más bien se va a prestar al incumplimiento de la ejecución presupuestal porque la gente cree que hacer castración química es colocar una inyección y dejarlo estéril ya o dejarlo para toda la vida así. Es por partes. Hay que hacer un gasto diario en el caso de pastillas o inyecciones bimensual, ¿no? Diario, en el caso de pastillas es diario, inyecciones bimensual, cada 2 meses. Pero yo tengo una consulta. Usted me ha dicho que esto efectivamente es mental y además, pero que sí se puede con las pastillas o las inyecciones bajarles este deseo enfermizo de violar, ¿no? Pero al bajarles el deseo, que ya están encerrados, por supuesto, ¿no? Y los deben encerrar ahí, que se pudran. Bueno, es la indignación, ¿no? Entonces, al ver que dañan a una criatura, yo soy mamá. Entonces, para mí los deben echar y
y encerrarlos y que se pierda la llave. Pero, en fin, la cosa es que, y usted me dice otra cosa, no va a haber una erección, pero pueden violar con otra cosa. Es decir, ese deseo continúa, no se les va a erectar el pene, pero ellos van a seguir con la enfermedad de querer violar, van a seguir dentro de ellos siendo violadores potenciales. Un pedófilo tiene un agresor sexual tiene un trastorno no genital, tiene un trastorno en la cabeza de la persona. E inclusive no es fácil distinguirlo porque no es necesariamente una persona que aparece con una enfermedad mental visible. Pueden ser personas comunes y corrientes y estar encubiertos en una persona que tiene estos rasgos. Por eso la visión, si bien es cierto, puede enfocarse en esa parte, más importante es ver todo el lado preventivo, es cómo abordar esto desde el punto de vista educativo, cómo llegar a trabajar desde las defensorías municipales del niño y del adolescente para alertar a los niños ante conductas sospechosas, cómo trabajar con los padres en los hogares para que ante contactos hoy día que se hacen por el grooming, se llama, es un término en inglés, que trata de la preparación de estos pedófilos, acercarse a niños amistosamente, todavía no de fines agresivos, pero tratar de ganarse la confianza para luego aprovecharse de ellos, porque es un delito que aparece todos los días, no es a propósito de este caso. Internet, ¿no? Todos los días tenemos esta violencia sobre menores, ¿no? Entonces, yo creo que poner en agenda solamente el castigo de esta punta del iceberg no es haber solucionado el problema de la agresión sexual que se da desde los lugares donde nosotros vivimos. Por eso que a la Defensoría de la Mujer, del niño y del adolescente, hoy día tenemos que agregar a los centros de salud mental comunitarios. Nosotros aquí en San Borja hemos establecido hace 3 años un modelo que la verdad que durante la pandemia ha sido exitoso, porque de lo que más ha sido enferma la gente es de la salud mental. Y eso hay que verlo cercanamente donde la gente vive, porque a nadie se le ocurre ir a un hospital psiquiátrico que jamás encontrará una cita y consideramos que es un lugar a ir cuando uno ya está en extremo mal de la cabeza. Pero los temas triviales, los temas de comportamiento, ese proceso que quiero que más o menos la gente entienda, disfrutar o excitarse de un proceso de violencia es alguien que no está bien de la cabeza. No es una conducta normal de una persona que tiene hormonas más o menos bajas. Entonces, el tema de la castración química, de ser posible, es posible, pero de ser viable, de ser sostenible y de ser un proyecto que al final va a mitigar y evitar la violencia sexual en todas sus dimensiones, yo creo que ahí está el enfoque por otro lado. Muy bien, pero no me ha respondido claramente. Yo quiero la claridad para saber si es que tú le haces la castración química, le baja el deseo y no va a violar con otra cosa que no sea el pene. Por supuesto, esa persona, yo le quito el pene a una persona o le quito los testículos, esa persona puede tener algún rasgo psicopático que haga violenta una relación a pesar de no tener genitales. O sea, una violencia contra otra persona no se ejerce solo con sus genitales, podría hacerla con cualquier objeto, por ejemplo, ¿no? Que también sería una práctica indeseable y repudiable, ¿no? Entonces yo creo que acá estamos ante un problema de salud mental que hay que abordarlo en la causa, en la promoción hoy día, el ver el internet, el tratar de tener esos delitos informáticos que de pronto uno puede establecerlo con una inversión hacia estas, ¿cómo le podría decir? Páginas de pornografía infantil que dan pie a ver dónde están los supuestos agresores sexuales en ese consumo, porque no es normal disfrutar de una cosa tan complicada como esa. O sea, no tiene nada que ver con el deseo sexual normal. Este es un deseo sexual selectivamente tendencioso, donde, claro, si yo le voy a mitigar colocándole una antihormona, lo voy a bajar, no quiere decir que voy a evitar y nunca más va a pasar. Claro, no va a eliminarse según un tratamiento. ¿Cuáles son los rasgos que una mamá o un papá puede ver en sus hijos? Porque tampoco nos podemos tapar los ojos y decir, esto empieza a los 40 años. ¿Puede empezar desde qué edad? ¿Puede empezar en un adolescente?
Sí, claro, puede pensar desde muy joven con conductas, cuando una persona no tiene una conducta sexual lógica, ¿no? Donde él no se halla en una relación cómoda, ya es un nivel de sospecha para pensar que esa persona podría tener algún rasgo especial, ¿no? El ver su consumo de pornografía, el aislamiento social, esas inconductas que uno no comprende de una persona que es literalmente rara, ya puede hacer a uno entrar en sospecha que puede ser una persona consumidora de satisfacción, porque no solamente esto comienza en el acercamiento a un menor, sino en el consumo de pornografía, por ejemplo, infantil, ¿no? Porque hay gente que consume eso y obviamente puede estar reprimido, pero ante la primera condición situacional, pues se generan las faltas o el delito. La falta no, el delito, porque eso es un delito, el establecer una relación con un menor de edad que no tiene ninguna capacidad de generar feedback, ¿no? Y cuando la mamá, el papá, de repente entra en un estado de negación cuando ve el celular de su hijo y ve pornografía infantil, porque de repente dice, mi hijito de 15 años, mi hijito de 14 años, que acepta el problema y rápidamente al psiquiatra, al psicólogo, rápidamente. Esto es alerta. ¿Se puede curar? Eso, por ejemplo, es un detalle súper importante. Yo creo que cuando uno habla de un delincuente, primero es un faltoso, ¿no? O sea, el faltoso, el que el chico habla, no, puede ser que solamente se llevó, no sé, pues, cualquier cosa trivial de la casa. Luego, ante la reincidencia, ya se convierte en un delincuente avesado. Nadie es delincuente de la noche a la mañana, comienzan con faltitas menores. Igual pasa acá con el respeto a los comportamientos. Si yo puedo tener una persona que yo veo que tiene un consumo inadecuado, conductas inadecuadas, tiene que ir a un centro de salud mental para abordar el tema de sus creencias psicosexuales, de todo un marco conceptual donde el profesional encargado puede ir mitigando sus efectos. Definitivamente detrás de muchos de ellos hay un tema doctrinario, hay un tema muy difícil de resolver que no solamente es una enfermedad mental, ¿no? En la mañana hablábamos con el doctor Bloomberg, que casualmente es un profesional psiquiatra del Ministerio de Salud. Él hablaba acerca de lo difícil que es establecer cambios en el comportamiento en estas personas. Para él, por ejemplo, una alternativa sí era el castigo o la exclusión definitiva, pero creo que puede haber un grupo de pacientes que ante determinadas tendencias violentas, sobre todo gente que se ve con impulsos no inhibidos o conductas de prácticas donde hay el consumo de pornografía infantil, por ejemplo, pues yo creo que hay que tomar acciones a través de esos centros de salud mental comunitarios, porque yo puedo acercarme a un lugar que debe ser del Estado, que debe ser social, para ir a sentir que ese impulso que tengo, que no es normal, porque, a ver, discutamos el tema, pero no es normal que sienta uno satisfacción o placer con el dolor o con ese tipo de situaciones extrañas donde no hay correspondencia, ¿no? Entonces, ahí hay definitivamente una figura que tiene un machismo alterado dentro de su cabeza y que hay que darle un abordaje profesional, porque siento que podemos mitigar los efectos y la otra se da en proteger como se hace desde lo territorial a los niños y a los adolescentes, manifestándoles de que hay que tener cuidado con aquellos, diría, adultos que los buscan primero amistosamente, con un caramelito, con una ayudita, con que yo soy un acompañante, y se genera un vínculo que hoy es reconocido desde el primer mundo como una primera parte hacia la violencia sexual en menores. Muy bien, ¿y qué hacer entonces? Porque el Perú está harto porque hemos visto muchas veces que no hay justicia, que se necesita más, no están contentos con la cadena perpetua, entonces están buscando más castigo, más. Entonces, si no es viable la castración química, usted me ha dicho que la castración ya, es decir, cercenar no es suficiente, entonces se cercenará el pene y también las manos, pues, para que no tengan la posibilidad de seguir dañando. No, yo creo que tiene que, en realidad, primero cumplir la condena que ya es existente de cadena perpetua para estos criminales, porque en realidad no tienen otro adjetivo, y yo soy una de las personas que también cree que hay que generar una sanción la más severa que se pueda para estos casos.
pero donde va la conversación es que si de verdad esto es práctico, o sea, de ser posible, es posible, Karina. Yo creo que cuando la gente le preguntan, oiga, si usted le va a dar hormona o antihormonas a los hombres, puede mitigar o hasta abolir la sensación de este desenfreno sexual inadecuado, probablemente sí. Lo que a mí me quedan dudas es de que se genere una norma que al final termina siendo no solamente letra muerta, sino sin presupuesto, y si ese presupuesto, sabe Dios dónde terminarán esos fondos de esos, porque no son 2 centavos, es un dinero grande que vamos a tener que gastar y nadie sabe si se van a ejecutar o no, o se van a usar como una herramienta, justificación más que en nombre de los niños, de la pobreza, de la desigualdad, alguien se está robando la plata de todos los peruanos. Entonces, yo creo que si esto no se ha dado masivamente en muchísimos países en el mundo, porque solamente son 6, ¿no?, de más de 200, es porque no es del todo alentador el resultado. Quizás todas ellas responden a estas situaciones de carácter social y mediático, donde, claro, vemos una situación tan lamentable como la que comentamos hoy y todos queremos, pues, sumarnos a esta campaña de decir, mátenlo, dele cadena perpetua, cástrenlo, ¿no? Pero más castigando, pero no viendo que el tema lo podemos tener nosotros en casa. 18 niños son abusados sexualmente diariamente. Entonces yo creo que si la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 hizo un trabajo acerca de cuántas personas podían haber sido abusadas sexualmente en el mundo y superan los 100 millones. O sea, estamos hablando de personas que en alguna etapa de su vida han tenido acoso y conductas inadecuadas, que son problemas que hay que abordarlos con mucha seriedad, pero desde el punto de vista preventivo. Yo creo que el foco, hay que hacer una política nacional que obviamente se ha avanzado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero hay que hacer más. Yo creo que las autoridades locales tienen que sumarse a esta lucha frontal contra el abuso sexual en todas sus dimensiones. Nosotros acá, obviamente, no es lo que más tenemos más el delito económico y el físico, la violencia económica y física, pero también está presente las formas de violencia sexual que pueden ser desde tocamientos indebidos hasta la consumación de un hecho. Pero ahí en esas cosas es donde hay que poner el punto sobre las IES. Muy bien, muchísimas gracias a Alberto Tejada por estar con nosotros. Muchas gracias por su participación aquí en Exitosa Perú.